Hola, buen día. Bueno, Eli, gracias. A Jairo también por la excelente charla y me facilitaron mucho mi trabajo. Gracias por la presentación tan extensa y amable. Y bueno, sin duda, gracias a Roche por haberme invitado a compartir experiencias con colegas y amigos de México. Siempre para mí es un placer estar acá. En los próximos minutos, como comentó Eli, voy a tratar de comentarles algunos puntos que tienen que ver con la experiencia clínica en la vida real, con el uso de satralizumab, así como también algunos datos de vida real. Como estos son mis conflictos de interés, y como les comenté previamente, mis colegas me han facilitado de forma significativa el trabajo. Voy a tratar de no ser repetitivo. Ya quedó muy claro que el espectro NMO es una enfermedad que promueve la discapacidad y esta discapacidad está íntimamente relacionada a las recaídas, a diferencia por ahí de lo que tenemos más claro con respecto a la esclerosis múltiple, que sabemos que existe la progresión independiente de las recaídas. Esto no ocurre en los pacientes con espectro NMO y justamente ese es un punto crítico, porque si nosotros entendemos que la discapacidad está relacionada a las recaídas, el objetivo cuando nosotros indicamos una terapia en estos pacientes tiene que ver con evitar o minimizar el riesgo de presentar una recaída. Y uno a veces dice, bueno, puedo ser permisivo, por ahí la primera recaída se recupera un poquito mejor, la segunda recaída, la tercera. No, una sola recaída ya puede generar, como mostraron los colegas, una discapacidad severa. Esto un poco a modo teórico, pero fíjense que a 5 años el grupo de Oxford, por ejemplo, demostró que 50% de los pacientes, después de haber tenido una sola recaída, incluso puede requerir un apoyo para la marcha o silla de ruedas, y más del 50% puede llegar a tener una ceguera legal, es decir, una ceguera funcional en este contexto. Por lo tanto, no debemos ser permisivos cuando hablamos de justamente ser agresivos con el tratamiento. Y esto un poco nosotros lo pudimos ver para comentarle un poco la experiencia en Argentina. Estos negros ustedes pueden ver en esta figura pacientes que se recuperaban completamente luego de la primera recaída, aproximadamente 60-70% de ellos recuperaba completamente después de la primera recaída, pero ustedes pueden ver que después de la segunda recaída solo el 40 o 30-40% de los pacientes recupera completamente, y si uno va a ver después de la tercera recaída, solo el 7.7% de los pacientes recupera completamente. Esto justamente replica la evidencia robusta de que la recaída o la secuela y la acumulación de la discapacidad está relacionada a las recaídas. Los pacientes con neuritis óptica recuperan mejor que los pacientes con mielitis y la edad es un factor de riesgo importante. Entonces, si bien no tenemos bien claro la toma de decisiones personalizada con respecto al tratamiento, como por ahí sí ya empezamos a tener para los pacientes con esclerosis múltiple, donde los perfilamos según el pronóstico, sí tenemos que tener en consideración estos aspectos cuando elegimos la terapia. Y de hecho ya comentaron los colegas que la recaída puede ser tan severa, como comentó Eli, de su primer paciente cuando era residente, que entró una chica con una cuadriplejía, con trastornos de glutorio, con una mielitis longitudinal que potencialmente afectaba el tronco. Y justamente nosotros vimos en Argentina que en más de 160 pacientes que estudiamos con espectro NMO, que los seguimos durante 11 años, el 7% de ellos falleció en el contexto de una recaída o directa o indirecta con las complicaciones que puede traer esa recaída. Y si uno miraba los predictores de muerte, fíjense, siempre se replican los mismos, ¿no? La discapacidad inicial que tenía el paciente o la edad al inicio. La edad al inicio vale decir los pacientes más adultos o de mayor edad
tienen peor pronóstico. Y esto lo mostró, este es un trabajo muy interesante que hicimos de revisión con apoyo de la Gatty Jackson Foundation, con el doctor Jorge Correale, donde un poco revisamos todas las terapias en aquel momento, fue en el 2020, 2021, y básicamente estas terapias, algunas de ellas, por ejemplo, como estaban en punto, hoy en día ya tenemos aprobación, como mostraron los colegas, pero entender mejor la fisiopatología de la enfermedad llevó justamente a diseñar terapias que sean blanco específicas, ¿no? Y por lo tanto, estas terapias justamente no son, digamos, amplias y van directamente dirigidas a la fisiopatología de la enfermedad. Si uno con satralizumab inhibe la vía de la interleuquina, decimos en Argentina, acá veo que dicen interleucina, la vía de la interleuquina 6, básicamente ya nos comentó muy bien Jairo, donde se promueve, ¿no?, la diferenciación de la célula T a una célula proinflamatoria, fundamentalmente de Th17, se promueve la diferenciación de las células plasmoblasto y células plasmáticas para la producción de acoporina 4, permanece la barrera hematoencefálica permeable y esto lleva a que las células de la inmunidad innata, como son los neutrófilos, los eosinófilos que están en la periferia y que a partir de C5A, que es una de las vías del complemento, justamente se estimula para que estas células ingresen dentro del sistema nervioso central y se perpetúe justamente el proceso inflamatorio y a nivel del daño directo de los astrocitos. Y algo que no es menor es que tenemos evidencia de estudios in vivo e in vitro que la interleuquina 6 correlaciona con la discapacidad. Vale decir, no solo tiene impacto en lo que tiene que ver con la fisiopatología, sino también con la discapacidad que puede tener los pacientes. Esta es una línea de tiempo donde ya nos comentaron todos los estudios clínicos, no solo para inhibidores de interleuquina 6, sino anticomplemento y anti-CD19. Esto también ya me lo facilitó Eli, donde el estudio Sakura Moon, como ustedes pueden ver, fue el estudio de extensión de Sakura Sky y Sakura Star, donde se evaluó básicamente la seguridad y la eficacia a largo plazo, y estos son los outcomes que ya mostraron muy bien: tasa anualizada de recaídas, tiempo a la recaída, la severidad y el empeoramiento sostenido, y como bien les mostró, fíjense, más del 70% no tuvo recaídas a 6 años, más del 90% no tuvo recaídas severas, vale decir, las recaídas severas eran definidas como el aumento de al menos 2 puntos en el EDSS durante la recaída, y fíjense, más del 85% de los pacientes se mantenían estables. Algo que es interesante y que los invito y que potencialmente puede ser para discutir es que cuando se ven, por ejemplo, los estudios de extensión, los pacientes que fallaron, es decir, que tuvieron una recaída inicial, que venían del trial clínico y pasaron a la fase de extensión, el gran porcentaje de los pacientes que inicialmente tuvieron una recaída y continuaron con satralizumab no volvieron a tener una recaída. Esto significa que debemos entender un poquito mejor cómo definir falla terapéutica y justamente qué es lo que podemos permitir, ¿no? Pero ya empezamos a tener evidencia no solo en satralizumab, sino también en el N-Momentum se vio para inebilizumab y para anticomplemento también, donde existen por ahí potencialmente recaídas tempranas, y esos pacientes, cuando continúan con la terapia en los estudios, cuando cierran alrededor de los 4 o 5 años, no vuelven a tener recaídas. Esto termina siendo complejo y nos tiene que empezar a hacer pensar que no tenemos del todo claro cómo manejar estos pacientes, pero siempre la recomendación es tener cero tolerancia, al menos esa es mi recomendación. Algo interesante de los estudios a largo plazo, como siempre, cuando los estudios, los trial clínicos nos demuestran seguridad y eficacia, sabemos que estos estudios clínicos están hechos a 2 años, 2 años y medio, sin embargo nosotros en nuestra práctica clínica nos interesa saber cómo le va a los pacientes a 5, a 6, a 8 años, cuánto tiempo yo debo permanecer con esa terapia en mi paciente, sabiendo que
esa terapia va a continuar siendo efectiva, pero también va a ser segura. Ya aprendimos de esclerosis múltiple que hay múltiples tratamientos que inicialmente nos parecían muy eficaces, súper seguros, y a lo largo del tiempo empezamos a ver que muchas de esas terapias tenían efectos adversos que se veían a largo plazo, como ustedes saben, por ejemplo, con alemtuzumab. Respecto de estudios de vida real, este es un estudio en Estados Unidos donde básicamente se evaluaron 41 pacientes entre el 2022 y el 2023. La gran mayoría de pacientes, cerca del 50%, habían fallado a rituximab, cerca de un cuarto de los pacientes, un 25%, habían empezado satralizumab como tratamiento naïf. Fíjense, EDSS de 4.4, ya es decir, el paciente ya empezaba a tener trastornos funcionales que seguramente impactaban en su día a día. Y fíjense, 95% de los pacientes que habían empezado satralizumab estaban libres de recaídas. Fíjense que aproximadamente la mediana de tiempo, fundamentalmente en los pacientes que venían con rituximab, fue alrededor de 2 años. Es decir, esos pacientes alrededor de 2-3 años tenían falla terapéutica, empezaban con satralizumab y luego del inicio de satralizumab se mantenían libres de recaídas. Obviamente que el tiempo de seguimiento en este estudio es muy corto y necesitamos estudios, obviamente, que nos avalen esta eficacia y seguridad más a largo plazo. Esta es una serie interesante de un estudio multicéntrico en Japón, donde básicamente evalúan 131 pacientes tratados con satralizumab, donde fíjense la mediana de exposición a satralizumab fue de alrededor de 200 días, y fíjense en esta curva de Kaplan-Meier, donde ustedes pueden ver que más del 90-95% de los pacientes se mantenía libre de recaídas durante el seguimiento, que fue algo similar a lo que muestra el Sakura Bonsai, que es el estudio que mostró él. Y algo que también no es menor y que también viene a partir del estudio pivotal, que como comentaron, existieron 2 estudios, el estudio como monoterapia y el add-on therapy, y en ese estudio donde se permitían corticoides, azatioprino, micofenolato, el inicio de satralizumab claramente redujo o retiró el inmunosupresor justamente que se utilizaba como terapia combinada. Este es un estudio también interesante donde se unieron todos los centros de Japón, donde evaluaron más de 570 pacientes con un seguimiento de al menos de 6 meses, y fíjense, la mediana de estar expuesto a satralizumab fue también alrededor de 200 días. La gran mayoría de pacientes, más del 85% de los pacientes, no discontinuaron la terapia. Y fíjense, la tasa de efectos adversos fue de alrededor del 20%, pero estos efectos adversos no fueron infecciones oportunistas, no se reportaron muertes relacionadas al uso de satralizumab, y en general son las infecciones, infecciones leves del tracto respiratorio superior o infecciones urinarias. Fíjense, de nuevo, esto avala los datos que les venimos mostrando, donde más del 90-95% de los pacientes se mantiene sin recaídas a lo largo del tiempo. Es decir, la efectividad no solo se demostró en los estudios pivotales, sino que ya tenemos estudios de vida real, así como también estudios de extensión a 5, 6, 7 años, donde los pacientes se mantienen libres de recaída en la gran mayoría de ellos, con una reducción significativa del uso de una terapia inmunosupresora concomitante. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina nos unimos a algunos centros donde básicamente evaluamos 25 pacientes que están en tratamiento con satralizumab. El menor porcentaje, el 10% de pacientes, había iniciado de forma como primer opción satralizumab. La gran mayoría, el otro 50%, 45%, recibió satralizumab como falla al rituximab, pero como primer switch, y el otro 50% fue como segundo switch, es decir, en general primero había fallado
a azathioprina, de azathioprina fue a rituximab y de rituximab a satralizumab. Recientemente Roche Global nos acaba de aprobar un proyecto para hacer un estudio multicéntrico en Argentina para evaluar pacientes de vida real con satralizumab. Esta es un poco la tabla que no les voy a comentar mucho más de los que les decía. Fíjense, los pacientes que estaban inicialmente con rituximab y fallaban, pasaban directamente a satra, y aquellos que estaban con azathioprina pasaban a rituximab y de rituximab pasaban a satralizumab. Más o menos el tiempo medio a pasar de la primer terapia a satralizumab fue alrededor de 7 años, y de la primer terapia a la segunda terapia y recién a satralizumab fue alrededor también de 7 años. ¿Por qué? Porque seguramente los pacientes, como ustedes pueden ver en la tabla, los pacientes que estaban con azathioprina fallaban muy tempranamente, que es un poco lo que comentaba Eli, donde justamente estas terapias como azathioprina y micofenolato tienen una alta tasa de falla. Para terminar, quiero comentarles dos casos clínicos que es un poco a modo de resumen y para entender por lo menos cuál es el perfil, al menos en mi opinión, del uso de satralizumab en estos pacientes. Esta es una paciente que viene por un síndrome medular en el 2017 con una resonancia de cerebro normal. Fíjense, una lesión que capta contraste, una lesión que es corta. Yo no les traje una imagen, pero lo que capta es cortito, pero una lesión que tiene 3 segmentos, es decir, lesión longitudinalmente extensa con cerebro normal. Inicialmente no debemos pensar en esclerosis múltiple, ese es el concepto. Ella empieza a tener controles anuales conmigo, esas bandas oligoclonales negativas, punción lumbar, líquido cefalorraquídeo sin ninguna alteración. Entonces yo le dije, mira, vamos a vernos una vez por año, siempre el cerebro normal, la resonancia de columna no mostraba nada, hasta que en el 2023 vuelve a ser una mielitis con una lesión longitudinalmente extensa, como ustedes pueden ver, con aumento del contorno de la médula espinal. Volvemos a pedir, bueno, obviamente acá tenía anticuerpos, me olvidé lo más importante, acá tenía anticuerpos negativos, ¿no? Anticuerpos para coporina y para MOG negativos. Entonces decidimos seguirla hasta este punto, donde fíjense ustedes que tiene anticuerpos positivos por método basado en células fijas, que se hizo en Argentina, y MOG negativo. Ella en noviembre empieza con satralizumab y hasta el día de la fecha ella está muy bien, estable, sin ningún efecto adverso, o sea que una paciente con satralizumab como una terapia naive en una paciente que había ya tenido una mielitis recurrente. EDSS de 1, como ustedes pueden ver. Esta es otra paciente con una neuritis óptica bilateral en el 2018. Lo mismo, ya les mostraron, típicamente lesiones longitudinales que afectan al quiasma, anticuerpos positivos con MOG negativo. Ella, por un tema de acceso, empieza con micofenolato y corticoides, anda bien 1 año y medio hasta que presenta una mielitis. Fíjense, lo mismo, una mielitis cervical con leve extensión al tronco, como ustedes pueden ver, con edema de la médula, típica de esta patología. En enero del 2020 ella empieza rituximab, dado que se interpreta como falla al micofenolato. Está estable durante aproximadamente 1 año y medio, 2 años, hasta que vuelve a ser una mielitis y la paciente empieza satralizumab. Este es un caso clínico que publicamos hace un par de años en M-Journal, donde básicamente esta es otra paciente de 26 años que ella había empezado con una mielitis y ella empieza con azathioprina y corticoides, anda bien durante un par de años hasta que vuelve a hacer una nueva mielitis, anticuerpos positivos para coporina 4, y en ese contexto ella empieza con satralizumab.
2 semanas posteriores a empezar satralizumab en combinación con azatioprina, vemos que la paciente tiene una leucopenia severa con una neutropenia de 100, que está descrito aproximadamente un 30% de los pacientes puede tener neutropenia, pero no estaba descrita la neutropenia severa, que es definida como menos de 100 neutrófilos, y básicamente lo que nosotros hicimos fue obviamente interconsulta con hematología y con infectología, porque ella también presentó una infección urinaria en este contexto, o sea, una neutropenia febril con infección urinaria. Se hicieron los tratamientos con antibióticos y se le dieron estimuladores de colonia, y a las 2 semanas la paciente mejoró y estaban los linfocitos, los neutrófilos, así como también los glóbulos blancos general totalmente normal. Se reintrodujo el satralizumab y hasta el día de la fecha la paciente no ha tenido nuevos efectos adversos. Para concluir, los mensajes claves que tal vez son interesantes para llevarse a casa es que tanto los estudios clínicos, así como los estudios de extensión y hoy los estudios de vida real, marcan que esta terapia es segura y efectiva, fundamentalmente, y está aprobada específicamente para pacientes seropositivos. Hoy no hay aprobación para pacientes seronegativos, y que básicamente esta terapia no ha presentado efectos adversos serios, no ha presentado infecciones oportunistas ni muerte relacionado a justamente esta terapia. Por ahí algunos puntos críticos. Hoy, recientemente, el doctor Alonso ha liderado un consenso para el tratamiento de pacientes seropositivos, donde les recomiendo que lo lean, justamente en Latinoamérica, y básicamente hoy no contamos con estudios head-to-head donde justamente se evalúen si satralizumab es superior a ECU o a RABU o a inebilizumab o viceversa, pero sí hoy de Sumaira Foundation justamente ha conseguido un grant donde el doctor Friedman Paul de Alemania va a liderar este estudio que va a comparar las 4 terapias en la vida real. Obviamente todavía tenemos un gap en el manejo y en la interpretación y en algunas definiciones, por ejemplo, de falla terapéutica, de cuándo empezar, de cuándo mover un tratamiento, pero creo que la comunidad médica va hacia un lugar que es cero tolerancia, teniendo en consideración que esta es una patología severa. Así que bueno, muchas gracias por su atención.